Hola a todas las personas maravillosas que me acompañan en Vivencias Asombrosas. Hoy les comparto una experiencia real. Sí, una experiencia real que no es una película de ciencia ficción ni de drama. Se trata de un suceso de la vida real, que los dejará pensando y les sorprenderá. La he titulado La identidad sorpresa. En una ocasión tuve la bella oportunidad de laborar con un equipo interdisciplinario formado por trabajadores sociales, economistas, psicólogos, sociólogos, abogados, administradores, secretarias, personal de limpieza, educadores y conductores. El mismo estaba auxiliado por colaboradores de hospitales y centro de salud. Se atendían todo tipo de problemas socioeconómicos y a través de la orientación, desarrollábamos sus potencialidades y ofrecíamos diversos apoyos para mejorar o superar los problemas que enfrentaban la población atendida. Yo era la encargada de la recepción y estaba educada en varias disciplinas. En una ocasión un señor se presentó con un niño que había encontrado en la calle perdido, para que lo ubicara en alguna familia o en algún internado, porque no se precisaba la dirección de la familia con quien vivía. Este era un niño de estatura aproximada de 1 metro, trigueño, ojos negros, facciones finas, cabello negro lacio, de contextura delgada. Observé en su rostro un tenue vello color verde suave, sonreía frecuentemente con alegría y era muy inquieto, tocaba con frecuencia a las compañeras en sus cuerpos y las besaba. Y ellas decían sonrientes y sorprendidas que el niño era muy precoz. Afirmaba tener 8 años de edad y cursar el 2º grado de escuela primaria. Al atenderlo lo interrogué en busca de otros datos generales, entre algunos de ellos le pregunté qué le había pasado, por qué estaba perdido, su nombre, el de sus familiares, si tenía papá, mamá o hermanos, dirección de su vivienda y con quién vivía, o nombre de algún vecino o conocido, entre otros datos. Él daba respuestas rápidas y precisas. Una vez terminado el interrogatorio, nos dirigimos al barrio donde aseguraba vivir. Al ubicar al edificio, donde él aseguraba se localizaba a sus familiares, este tenía varios pisos, y cuando íbamos por la 8ª escalera que tenía como 10 escalones, se me soltó de la mano y tomó tiempo encontrarlo. Como era aproximadamente las 9 de la noche, decidí buscar colaboración de un internado. Al día siguiente se nos presentó el problema que el niño perdido que habíamos dejado en el internado, se llevó a 2 niños a un monte cercano. Las autoridades del mismo, al percatarse de ello, nos llamaron asustados y preocupados de este suceso. Afortunadamente no les hizo daño, por lo que tuvimos que actuar con mucha rapidez para localizar a los familiares. Me dirigí sola a la dirección que él señalaba vivir. Era un edificio de 12 pisos donde cada uno tenía 6 apartamentos. Fui de apartamento en apartamento, describiendo al niño y así logré localizar a un tío del mismo, quien amablemente me hizo pasar. Con mucha calma me solicitó que me sentara, brindándome un jugo de naranja, unas galletas dulces y un vaso de agua fría. Seguidamente me expresó que me preparara para recibir la sorpresa de mi vida. Él buscó 2 álbumes llenas de fotos y unos documentos explicándome de inmediato que estaba equivocada, que yo no había atendido a un niño de 8 años sino a un anciano que era mellizo y que tenía 80 años de edad. Me facilitó sus datos generales reales, y agregó que los médicos no tenían explicación del por qué su sobrino no envejece. Me enseñó la partida de nacimiento y las fotos del otro hermano que vivía en el interior del país. Agregó que no era la primera vez que su sobrino engañaba a sus semejantes con la edad que reflejaba, y que él estaba cansado de explicar inclusive a las autoridades esta situación. Buscamos al supuesto niño al internado y lo regresamos a su tío. Ha marcado para siempre esta inolvidable experiencia en mí, en todos mis compañeros de trabajo, y a todo un equipo interdisciplinario, que no supimos encontrar la respuesta del por qué una persona no envejece, ya que la comunidad científica seguía intrigada, tratando de descifrar el enigma de este adulto mayor, que desafiaba las leyes de la biología. Estoy segura que esta vivencia te ha fascinado y te ha dejado pensando. Si te gustó,
Dale clic a un me gusta y suscríbete para que no te pierdas ni un solo video fascinante como este de Vivencias Asombrosas. Gracias y hasta pronto.